Vamos a pasar ahora al análisis del tema político de la reforma eléctrica propuesta por el presidente López Obrador. El tema es que no tiene la alianza de Morena, PT y el Verde, no tiene los votos suficientes en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores para llegar a la mayoría calificada de 2/3 partes. Necesita, por lo menos en la Cámara de Diputados, el voto de 56 diputados. El PAN ya dijo que no, evidentemente no va, y todo está en manos del PRI. Y aquí pues les lanzo la pregunta, ¿ustedes qué creen que va a hacer el PRI? Es más, hasta podríamos armar una apuesta de si el PRI va a votar con Morena y le va a aprobar al presidente su reforma o se va a oponer. ¿Tú cómo ves, Héctor? ¿Le quieres entrar a la apuesta o no? Pues mira, le podemos entrar a la apuesta por no desairar nada más tu provocación. Yo creo que el PRI no le va a entrar. No le va a entrar. Yo creo que no le va a entrar. Sería muy caro para el PRI entrar a esto, porque esto rompería de entrada todas sus posibilidades de alianza con otros partidos políticos con los que se alió para el 6 de junio, en los que, bueno, ellos sienten haber perdido algo, sienten que el PAN ganó más, pero los que vemos de fuera el asunto, vemos que si el PRI no se hubiera subido a esa alianza, estaría hoy prácticamente desaparecido. Su única posibilidad, digo yo, vista con cierto realismo, pragmatismo, cosa si algo que ha sido característico del PRI es conservar la posibilidad de una alianza, porque la alianza con López Obrador creo que ya tenemos todos los partidos políticos, profesionales, pues tienen muy claro en dónde empieza y en dónde termina. La alianza con López Obrador es una alianza en la que quien va a ganar es López Obrador, y después el pago de eso, quién sabe realmente cuál va a ser. Que le pregunten al PRD cómo resultan a la larga las alianzas con López Obrador. Pero también creo que el PRI no le va a entrar, porque fue el PRI quien, siendo presidente Peña Nieto, encabezó esta reforma. Y porque entre esos priistas que votaron entonces por la reforma, hay muchos que están en esta bancada. De manera que yo creo que para el PRI sería, digamos, es como una última oportunidad de mostrar cierta independencia a lo que sabemos que es también su debilidad histórica, su debilidad moral histórica, que es no poder decirle que no al presidente, ser un partido que es incapaz de independencia política, que tiene que estar a la sombra del poder, que eso es todo lo que entiende, estar a la sombra del poder y decirle sí al dueño del poder. Bueno, y el otro lado es que si el PRI votara a favor de esto, sabríamos que es porque tienen demasiada cola que les pisen. Así es. Y porque fueron sobornados, extorsionados y llevados a votar o a ser desaforados, indiciados, perseguidos, etcétera, etcétera. Me parece que las cartas en este sentido del gobierno están más que claras y creo que vamos a ver con toda claridad al PRI. Por cierto, no hay que pensarlo como un bloque. Claro. Creo que va a haber votaciones diferenciales. Claro. Y ahí vamos a ver quién es quién en el PRI, me parece. Sí. Digo, otra opción es que se divida el PRI, pero yo lo que estaba pensando entre no y sí posible. Es que sí le dé los votos suficientes para que se apruebe la reforma, ¿no? Seguramente habrá unos que dirán que no para salvar la cara, en fin. ¿Tú le entras a la apuesta, Jorge? Ya hace mucho, ya te vengo ganando muchas últimamente, mano. Me ha ganado un par, tienes razón, menores, pero entonces le entro del mismo lado que Héctor. El PRI no se va a rajar, creo yo. No se va
rajar, es decir, no va a votar a favor de la reforma de López Obrador por varias razones. Las que Héctor mencionó son las más importantes. La división no necesariamente alcanza, sobre todo en el Senado, pero tampoco en la tienen que ser prácticamente todos, ya que Movimiento Ciudadano, por ejemplo, en la Cámara de Diputados ya dijo que no va. Entonces, casi tienen que ser todos los diputados del PRI, pero sobre todo en el Senado no les alcanza si no son casi todos los senadores del PRI. Y sería muy extraño ver, por ejemplo, a un Osorio Chong, secretario de Gobernación de Peña cuando se aprobó la reforma. No, secretario de no sé qué, de los burros, no, secretario de Gobernación, votar en contra, a favor de una reforma que es una contrarreforma de la reforma con la cual estuvo de acuerdo cuando era secretario de Gobernación, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que hay esa razón. Pero una segunda razón, que puede ser muy importante, pero depende de qué hagan las empresas y los empresarios y los académicos y los activistas y la comunidad internacional. Decirle al PRI, mira, a ver, esto no es juego, esto no es una no es la CELAC y los jueguitos de Cuba y tonterías del presidente que le gustan. No. Esto es de mi lana, de la inversión que yo ya tengo en México, soy extranjero, de mi empresa, de Cemex, de las automotrices, de toda la siderúrgica mexicana, altamente competitiva, sin la menor duda, las plantas de aluminio. A ver, PRI, no te me vayas a... Si no te me rajas, podemos ponernos de acuerdo en muchas cosas y trabajar juntos hacia el 23 y el 24. Pero si votas a favor de esta reforma, donde en efecto esta reforma va contra mis intereses, es cierto, en eso López Obrador tiene toda la razón. Es una reforma contraria a los intereses de la, si quieres usar un viejo término que sé que a ti te encanta, Leo, de la gran burguesía mexicana, sí, y de las transnacionales, del capital imperialista, sí, va en contra de todo eso, sí es cierto. Nada más que yo no sé cómo viven los países ya en el mundo de hoy sin esas burguesías y sin ese capital internacional, pero bueno, a lo mejor en Morena. Pero yo creo que hay una enorme oportunidad de cabildeo por parte del empresariado mexicano, del empresariado internacional, del gobierno de Estados Unidos, del gobierno de Canadá, de la Comisión Europea o la Unión Europea, es decir, de una gran cantidad de actores nacionales e internacionales, decirle al PRI, mira, esta sí es en serio y estás comprando un pleito conmigo. A ver, estáis conmigo, Ya no es un juego. Pues ya casi me están, Héctor y Jorge me están convenciendo de que el PRI no va a ir. Yo comencé este segmento pensando que sí iba a ir el PRI, porque precisamente creo que tienen mucha cola que les pise y creo que les van a sacar los expedientes a la hora buena, porque hay que reconocer que este gobierno sí sabe operar en esas cosas, sí, Javier. Sí, claro. Sí, déjame abogar un poco de ese lado, Leo. Por lo pronto, insiste Jorge y creo que también Héctor, que ya Peña Nieto en su momento le entró a una alianza con López Obrador. Entonces, si el jefe de Osorio Chong le entró, pues ¿por qué Osorio Chong no le iba a adentrar? Sí. Después de todo, el ejemplo lo pone el jefe máximo, ¿no? Y son muy jerárquicos dentro del PRI. Entonces, si le creemos a Jorge, Peña Nieto ya le entró. Sí. Es más, en una vez hasta sale con un tuit a decir, adelante la contrarreforma. Hay una alianza ahí, ¿no? Entonces, pues, eso debería de facilitar las cosas para Osorio Chong. La idea de que la coherencia es lo que va a detener la cooperación, caray, ojalá existiera ese nivel de coherencia en nuestros partidos políticos y en nuestra élite política. Yo creo que estamos muy lejos de tener en general, claro que hay excepciones y muchas, sin duda, pero en general ese nivel de coherencia. Si algo marca la historia de los últimos 50 años en México es
saltos cuánticos de un sexenio a otro, de altos funcionarios políticos que apoyaron una decisión que después apoyan que se eche para atrás, y etcétera, etcétera. Entonces yo creo que la coherencia, apostarle a la coherencia, yo no apostaría mucho por esa razón. Me convence más el argumento de su futuro, de qué futuro es el que quieren. Si dice Héctor que su supervivencia futuro depende de mantenerse dentro de la alianza. Pues yo diría que depende de mantenerse dentro de una alianza. Y la pregunta que se tienen que hacer es ¿cuál? La alianza con el PAN y con el PRD o una nueva alianza con Morena, porque creo que también sobrevivirían de alguna manera aliándose con Morena. Héctor, con toda razón, dice, bueno, pues a ver cómo les va en esa alianza. Y creo que esa es una de las razones a tomar en cuenta de por qué tal vez no aliarse con Morena, pero de maravilla no les ha ido con el PAN también, y sospecho que muchos felices con esa alianza no están. Yo creo que aquí lo interesante de eso, de todo esto, es que es la lógica de López Obrador. Creo que aquí casi no pierde. Sí. De entrada cumple con su coherencia, que es algo que le importa. Es un deber presentar esta reforma. Es para él convicción, coherencia. Además, en una de esas pasa porque logra convencer, presionar a los suficientes senadores, diputados, en una de esas pasa, pero si no pasa, seguro divide. Sí. Seguro divide. Y además pone a esa alianza contra la pared porque van a tener que defender el pasado. Van a tener que defender al neoliberalismo, van a tener que defender al Pacto por México. Entonces tiene que tener mucho cuidado, creo, la alianza, de cómo, si quieren votar en contra y de manera unida, de cómo votar en contra. Sí. Para precisamente no votar en contra de una manera que no sea votar a favor del Pacto por México, votar a favor del pasado. Porque creo que eso tampoco les conviene como alianza. Y creo que ahí es donde López Obrador está sacando, en términos meramente políticos, con esta estrategia, una victoria política. Vamos a ver qué pasa, sí. En una de esas no le sale, etcétera, etcétera. Pero creo que esto va a dividir mucho, va a poner mucha atención a la dentro de la alianza. Sin duda. Pero entonces, para resumir, ¿sí o no le va a dar los votos? A ver, a ver cómo andamos los 4 votos aquí. Mira, son un chorro de votos. Sí, y sí. Entonces también me cuesta trabajo pensar que los va a lograr. Pero por un tema de cantidad, que se ve una operación política complicada. Porque también vamos a decir que es a través de presión por un tema de cola que les pisen. Pues tampoco te quieres aliar con alguien que acabas de descalificar, intimidar, de esa manera. Internamente eso también le costaría mucho a Morena. Ya hay, y hemos hablado mucho del tema de gente dentro de Morena que no le encanta este tipo de alianzas, con la maestra, con el verde, ¿no? Y ahora con el PRI, Dios mío, ¿en qué nos estamos convirtiendo? Se preguntarán. Entonces creo que también le genera problemas a Morena, ¿eh? Bueno, pero entonces, creo que no, Leo. Si la pregunta es, ¿al le alcanzan los votos? Creo que hoy por hoy lo veo complicado. Si están tan seguros los votos todos de Morena y del PT y del Partido Verde. Yo creo que eso es bueno. A ver. Todas las cosas de Javier tienen mucho sentido, pero parece que habría también un espacio por puro filibusterismo en el sentido español de la palabra, por pura piratería, pues que el Partido Verde levantara sus tarifas políticas y de las otras, y que el PT pues vengara algunos de los agravios que ha recibido en los últimos meses, en donde ha sido muy maltratado por su gran aliado Morena, y que dentro de Morena pues también no vaya a aparecer por ahí alguien que tenga agravios importantes que saldar en esta coyuntura. De manera que lo que sí ha hecho López Obrador es, en medio de todo, sí ha logrado bastante dividir al país, quitarle un sentido de propósito, y sobre todo
y sobre todo establecer esta lógica de salvaje, de que aquí mando yo y se hace lo que yo digo, o estamos en una batalla blanco y negro. En lugar de traer una reforma conversada, consensada, tira una piedra gigantesca llena de despropósitos y de costos para el país y para sus aliados, para que la cache cada quien como quiera en la segunda parte de su gobierno. Yo creo que el hecho de que esté en la segunda parte de su gobierno es lo que lo va a derrotar. Bueno, tengo que hacer una breve... Para imponer una cosa de esa. Tengo que hacer una última pausa y regresamos ya a concluir. Nos queda un minuto para cada uno de nuestros panelistas del lunes para rematar con el tema de la reforma eléctrica. Un último comentario, Jorge. No va a haber los votos del PRI suficientes, habrá algunos quizás, pero no van a bastar, no alcanzan. Pero el daño al clima de inversión, a la seguridad jurídica, al respeto a los tratados y a los contratos y a los, digamos, las consecuencias de un sinnúmero de litigios que van a empezar, pues no antes de que la ley se apruebe, y sobre todo si no se aprueba, porque sobre todo el amparo pues tiene que ser contra un acto de autoridad y mientras no se ejerce es complicado, pero sí creo que esto va a tener consecuencias muy negativas para el país, aunque no se apruebe. Y si se aprueba, ya ni se diga. Yo solamente decir que he platicado con abogados y lo que me dicen es que al ser una reforma constitucional, por ejemplo, no puedes argumentar que te lo aplicaron retroactivamente porque pues, el derecho a la retroactividad, a la no retroactividad está en la Constitución, pero esto también estaría en la Constitución. Y lo mismo con el tema de los tratados internacionales, que la Constitución está por arriba de los tratados internacionales. Entonces, al estar ya esto en la Carta Magna, en la Constitución, se minimiza la posibilidad de litigios. Eso es lo que dicen los abogados, ¿no? Pero ya tendremos su opinión, desde luego, pero pues, esto va a ser una discusión muy importante también desde el punto de vista jurídico. Un último comentario, Javier, y luego Héctor. Coincido con Jorge de que el impacto económico es gigantesco, le va a complicar muchísimo la vida al nuevo secretario de Hacienda, pero sí. Regreso al tema político. Creo que Héctor tenía razón al argumentar que un problema para el PRI si decide irse en alianza con Morena rumbo a 2024 es la manera en que los puede tratar López Obrador de aquí a 2024 y que se desaparezcan, se diluyan dentro de lo que es Morena. Pero si no hay reelección en México, el candidato va a ser Claudia Sheinbaum, Monreal o Ebrard, igual ven la posibilidad de que eso no suceda. Es más, de que si vamos a decir que si es Ebrard, algunos se sentirán muy cómodos apoyando a un candidato Ebrard en 2024. Entonces, creo que para el PRI la posibilidad de alianza con Morena no es descabellada y es una alternativa que sospecho que para muchos será atractiva, pensando en la sobrevivencia del PRI. Héctor, un último comentario. Fíjate, me gustaría que el PRI hiciera de verdad eso que dice que van a hacer, que es convocar a unos expertos a que les digan qué opinan de esta iniciativa de reforma constitucional y que convoquen de veras a los expertos que saben de qué están hablando y que hagan ese debate público, que podamos acceder todos, no solo los miembros del PRI, y que haya esto que no ha habido en prácticamente ninguna de las iniciativas de este gobierno, que es un debate público sobre aquello que se está decidiendo. Y me gustaría mucho que los priistas le dieran en este sentido una lección al gobierno y a los otros partidos de oír a quienes saben, oírlos de verdad y actuar en consecuencia respecto de lo que oyen, oír lo que dicen los que saben
en lugar de oír solo lo que dicen los que mandan. Y eso me parece que sería interesante, un ejercicio interesante, agradecible de parte del PRI. Otra carta a Santa Claus, mi querido. Bueno, pues ahí está, qué buena mesa, como siempre, y seguiremos en el tema porque, pues sí, desde luego, es quizá la reforma más importante de este sexenio por lo que está en juego. Gracias, Jorge, gracias, Javier, gracias, Héctor, muy buenas noches. Nos vemos, buenas noches. Y gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana a las 10 de la noche cuando otra vez sea la hora de opinar.